¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador está de visita en el Estado de México. Tiene la finalidad de supervisar las obras del tren interurbano México-Toluca, por fin, luego de tantos años de abandono, además de la ampliación del tren suburbano que llegará hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, partiendo desde la estación Buenavista, allá en la Ciudad de México. La maestra Delfina Gómez a este respecto dice que seguramente estas obras van a contribuir a transformar al Estado de México para ubicarlo como el centro logístico del país y uno de los principales motores de la economía nacional. Me imagino que la maestra Delfina Gómez estará acompañando al presidente de la República junto con el gobernador saliente. Ya se va Alfredo del Mazo, pero ¿cómo está el asunto del tren interurbano? Por ejemplo, que partirá de Sinacantepec hacia la terminal de Observatorio y de regreso. Bueno, pues fueron muchos años de espera, por fin se termina la construcción de este tren que quedó interrumpida no solamente por la cuestión del COVID-19 que atravesó parte del proceso de obra, sino por la corrupción que imperante, se inflaron los precios, el tren quedó en el abandono, hubo conflictos sobre los terrenos que pisaría el tren, bueno, tren elevado, y bueno, pues es una obra que tiene que beneficiar a mucha gente, a los residentes del poniente del Estado de México, a los habitantes de la Ciudad de México, quienes podrán llegar en 40 minutos de Toluca a Santa Fe. A mí se me hace que es corto, de Toluca a Santa Fe. Se me hace que es menor el tiempo, pero bueno, así dicen algunos. Pero partirá de Sinacantepec hasta Observatorio cuando ya esté bien a bien terminada la obra. En particular para los habitantes de la Ciudad de México, este tren brindará una continuación más rápida entre capital y capital, Toluca y la Ciudad de México. Así es de que hay en ese trayecto pues zonas como Santa Fe, una de las áreas más valiosas de la capital de la República y lugar de numerosas oficinas donde trabajan miles de personas. Bueno, pues ¿cuándo tendrá que ser inaugurado? Dice, según la información que nos llega, vale la pena recordar que la construcción del tren interurbano inició en el 2014, aunque el proyecto se había planeado ya desde el 2012. El objetivo era que las obras terminaran en el 2017, pues se pararon debido, como decíamos, a diversos factores, incluida la pandemia, retrasos indefinidos, como los que ya mencioné, y fue hasta el año pasado cuando se retomaron los trabajos en el 2022, de manera que se dice que oficialmente pudiera ser organizado en este año el primer tramo que partiría del Metro Observatorio hasta Lerma. En diciembre de 93 finalizarían las obras civiles para dar paso a las pruebas de funcionamiento y en marzo del próximo año, en el 24, comenzará ya a ofrecer el servicio completo desde Observatorio hasta la última estación que está en Sinacantepec, a un lado de Toluca, bueno, y más adelante a la ciudad de Toluca, la propia capital del Estado de México. Usted se preguntará cuánto costará el tren, el viaje en este tren. Pues inicialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes valoraba que el pasaje del tren interurbano sería de 40 pesos por viaje según el plan original. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el precio del peaje actualizado a este 2023, porque hay que tomar en cuenta que este era el precio estimado antes de todos los retrasos, antes de pararse la obra, de que aumentaran los costos de construcción, por lo que no se descarta que el pasaje, algunos dicen, pueda ser mucho más caro, entre 40 y 80 pesos, como cualquier autobús urbano, ¿no? Digamos, de Observatorio a de Toluca Observatorio cuesta más o menos eso, 80 pesos. Pues tendría que ser más barato si es que se quiere eh,
facilitar y más bien no golpear tanto el bolsillo de los trabajadores, porque muchos serán, desde luego, trabajadores que van y vienen, y pues hay que considerar por eso los incrementos en los gastos de obra. Las estaciones de este tren interurbano, muchos preguntan, pues, ¿cuáles son realmente? Se dice que tendría una duración, ya ven que estoy bien yo, 40 minutos. Se contaría con 30 trenes compuestos por 5 vagones cada uno y se dispondría de 7 estaciones. Aquí les van las estaciones donde partirían: Sinacantepec, luego a un limítrofe con Toluca, en Pino Suárez, una avenida principalísima junto con las torres, que es el recorrido del propio tren, en Toluca, Pino Suárez, Tecnológico también en Toluca, la estación de Lerma, Vasco de Quiroga ya en la Ciudad de México, Santa Fe y el Metro Observatorio. Este sistema de transporte mejoraría entonces significativamente el tiempo de traslado diario para los habitantes del Estado de México que trabajan en la Ciudad de México o de la Ciudad de México que viven aquí, y así están las cosas. Y permitirá entonces un acceso mucho más rápido al Metro Observatorio hasta Santa Fe, y pues ya con este asunto, digamos, resuelto, desde luego que obligaría, o más bien beneficiaría a la ruta que va que une a las dos capitales, desahogando la carretera México-Toluca, Toluca-México, que ahora está ya demasiado transitada. Y dice en otro asunto, hoy en la mañanera, AMLO reconoció que hubo antecedentes, además de lamentar la muerte de Hipólito Mora, este líder de los autodefensas en Michoacán, asesinado el día de ayer. Hoy ya se le estaba velando a este señor, que fue, digamos, pareja, luego terminaron peleados con el doctor Mireles, recuerda al doctor Mireles. Bueno, pues se confirma entonces que no fue posible que se evitaran que lo asesinaran. Ya existían antecedentes de ataques contra Hipólito Mora por parte de una de las organizaciones criminales que operan allá en Michoacán. Estaba el antecedente, de manera que AMLO pues reaccionó lamentando este crimen, este asesinato de Hipólito Mora, calificándolo también como un remanente del narcoestado que nos dejó Felipe Calderón. Es muy lamentable, dice AMLO, que esto suceda. AMLO no deja de preocupar, es muy triste, doloroso cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho, expresó el presidente, y calificó el asesinato de Hipólito Mora como un remanente, como le decía, del narcoestado de Felipe Calderón. Es un remanente de este sujeto, de la herencia que nos deja Calderón. Le pegó un garrotazo al avispero y llegó allá donde ayer asesinaron a Hipólito Mora, precisamente al declararle la guerra al narcotráfico. Lo hizo precisamente en tierras michoacanas, Felipe Calderón. Y bueno, pues ahí está, cuando recuerda AMLO que llega allá donde ayer asesinaron a Hipólito Mora, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán, y en toda esa zona donde declara la guerra Felipe Calderón en su gobierno al narcotráfico, y trajo con consecuencia todos estos lamentables sucesos, el nacimiento de las autodefensas, etcétera, asunto que todavía pues estamos viviendo, estamos lamentando, y pues ahora dicen fue muy difícil poder evitarlo. Así es de que pues desde aquí también a los familiares de Hipólito Mora, a todos aquellos que iniciaron esta lucha en contra de la violencia provocada por el narcotráfico, pues un abrazo solidario desde este valle de Toluca. Gracias por su atención. Recuerde que estoy en YouTube, @Sociedades de Pensamiento, todo junto en minúscula, o en TikTok, @Monroe_HER, desde luego en Facebook y otras redes que usted ya sabe dónde encontrarme. Gracias, buenas tardes, hasta pronto.